A veces no es el cansancio lo que pesa, es el ruido que llevas dentro. Has aprendido a moverte rápido, a responder, a demostrar fuerza, como si el movimiento constante pudiera tapar lo que no sabes nombrar. Pero hay un instante, breve y silencioso, en el que todo se detiene y aparece una pregunta que no viene de afuera, sino de tu propia conciencia. ¿Cuándo fue la última vez que te escuchaste sin querer cambiar nada? Creíste que el poder estaba en controlar el mundo, en vencer pensamientos, en empujar emociones hacia un rincón oscuro. Sin embargo, algo en ti empieza a sospechar que la lucha misma es parte del ruido. Que la mente no se calma cuando se la obliga, sino cuando se la observa. Tal vez el silencio no sea vacío. Tal vez sea un espacio donde por fin puedes estar contigo sin pelear. Lo que estás buscando afuera, siempre estuvo ocurriendo dentro. El silencio no llega de golpe. Se insinúa. Primero como una incomodidad, luego como un espacio que no sabes cómo habitar. Estás acostumbrado al ruido de tus propios pensamientos, a esa corriente constante que te dice qué hacer, qué temer, qué demostrar. Cuando todo se aquieta, sientes que algo falta, pero en realidad, algo empieza a mostrarse. Hay momentos en los que el mundo parece detenerse por un segundo. No porque desaparezcan los sonidos, sino porque tu atención deja de correr detrás de ellos. Es como si la mente, cansada de empujar, se sentara a mirar. En ese instante descubres que no eres la prisa, ni la tensión, ni la necesidad de tener razón. Eres el espacio donde todo eso ocurre. El cuerpo lo siente antes que las palabras. La respiración se vuelve más lenta. Los hombros bajan. El rostro deja de sostener una máscara invisible. No hay victoria en esto, ni derrota. Solo presencia. Y esa presencia no exige nada. Siempre pensaste que el control era una forma de dureza. Que ser fuerte significaba no dudar, no temblar, no detenerse. Pero ahora aparece otra imagen, el agua que no se resiste al cauce, el reflejo que no pelea con la luz. No es pasividad. Es una forma distinta de estar vivo. Empiezas a notar cuánto tiempo has pasado discutiendo contigo mismo. Cada pensamiento se volvía un enemigo. Cada emoción, una amenaza. Y sin darte cuenta, construiste un campo de batalla donde no había guerra. El silencio revela esa escena con una claridad incómoda. No acusa. Solo muestra. Hay algo profundamente humano en este descubrimiento. No es místico ni lejano. Es sencillo, cuando dejas de empujar, aparece una quietud que no sabías que existía. No se trata de apagar la mente, sino de verla sin intervenir. Como si observaras una nube cruzar el cielo sin intentar cambiar su forma. En esa observación nace una pregunta distinta. Ya no es cómo controlo esto, sino qué sucede si no lucho. Y esa pregunta abre un espacio nuevo, un lugar donde el ruido pierde autoridad. La conciencia se vuelve un espejo, no un juez. La soledad adquiere otro significado. No como abandono, sino como encuentro. Estar solo contigo deja de ser un castigo y se transforma en un refugio. No necesitas demostrar nada. No necesitas explicarte. Solo estar. Es aquí donde una voz interna se vuelve más clara. No grita. No ordena. Susurra. No te dice qué camino tomar, sino cómo caminar, con ligereza, con atención, con una calma que no depende de las circunstancias. Es una voz que no busca vencer, sino comprender. Descubres que el silencio no es un lugar vacío. Está lleno de señales pequeñas, la respiración, el latido, la sensación de estar presente en tu propio cuerpo. Cada una es una puerta hacia algo más profundo. No hacia una respuesta final, sino hacia una relación distinta contigo mismo. Y en ese punto surge una tensión suave, casi invisible. Parte de ti quiere quedarse aquí, en esta quietud nueva. Otra parte teme perder el control, como si soltar fuera a desaparecer. Esa tensión no se resuelve. Se contempla.
Tal vez este sea el inicio real del viaje, no hacia afuera, sino hacia adentro. No con pasos firmes, sino con atención abierta. Algo empieza a cambiar sin que puedas explicarlo. No es un logro. Es una sensación. El ruido no se ha ido por completo. Pero ya no manda. Y por primera vez, no necesitas pelear para sentirte fuerte. Durante mucho tiempo creíste que eras tus pensamientos. Cada idea parecía una orden. Cada emoción, una señal de alarma. Vivías dentro de una corriente que nunca se detenía, como si la mente fuera un río desbordado y tú apenas un objeto arrastrado por su fuerza. No había espacio para mirar. Solo para reaccionar. Aprendiste a llamarlo control. Pensaste que dominar significaba apretar los dientes y avanzar. Que ser fuerte era no permitir que nada se moviera por dentro. Pero mientras más intentabas fijarte, más rígido te volvías. Como un cuerpo que se tensa para no caer y termina cayendo por su propia dureza. El conflicto no estaba afuera. No estaba en el mundo ni en los otros. Estaba en ese diálogo constante que nunca descansaba. Una voz que evaluaba, corregía, comparaba. Una voz que decía, no es suficiente, no es ahora, no es así. Y tú la escuchabas como si fuera la única verdad posible. Hay un instante en el que comienzas a notar algo extraño. Entre un pensamiento y otro existe un espacio mínimo. Casi invisible. No es una idea. No es una emoción. Es un hueco. Un silencio breve que aparece sin permiso. Al principio pasa desapercibido, como una respiración olvidada. Pero cuando lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Ese espacio no discute. No empuja. No se defiende. Solo está. Y por primera vez, no te sientes dentro del ruido, sino observándolo desde un lugar más amplio. Como si te hubieras movido un paso atrás sin moverte. Empiezas a comprender que el conflicto no es natural. Es aprendido. Has entrenado tu mente para responder a todo como si fuera una amenaza. Has confundido atención con tensión. Presencia con vigilancia. Y en ese esfuerzo constante por mantenerte firme, olvidaste cómo es estar suelto. ¿Recuerdas cuántas veces te dijiste que debías ser más fuerte, más rápido, más decidido? Y sin darte cuenta, esa exigencia se convirtió en un ruido permanente. Una presión interna que nunca se apaga. No porque la vida lo pida, sino porque tú aprendiste a vivir así. Ahora, al mirar con más calma, ves que la mente no necesita ser derrotada. Necesita ser comprendida. No como un enemigo, sino como un movimiento. Como el viento que cambia de dirección sin pedir explicaciones. Cuando intentas detenerlo, te agotas. Cuando lo observas, descubres su ritmo. Hay una diferencia sutil entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático. Responder es consciente. Y esa diferencia no nace de la fuerza, sino de la atención. Empiezas a notar que cada vez que eliges mirar en lugar de luchar, algo se relaja dentro de ti. La identidad comienza a temblar. ¿Por qué si no eres tus pensamientos, qué eres? Si no eres esa voz que opina y juzga, ¿quién queda cuando todo se aquieta? Esta pregunta no tiene respuesta inmediata. Y eso incomoda. La mente quiere definiciones. Quiere un nombre. Quiere un límite. Pero lo que aparece es algo sin forma. Una presencia que no necesita describirse. No es un logro. No es una meta. Es una sensación. Como cuando te das cuenta de que estás respirando después de mucho tiempo sin notarlo. No hiciste nada para que ocurriera. Simplemente ocurrió cuando dejaste de empujar. El ruido mental no desaparece. Sigue hablando. Sigue mostrando imágenes, recuerdos, temores. Pero ya no te atrapa del mismo modo. Hay una distancia nueva. No una distancia fría, sino clara. Como si vieras pasar una escena sin entrar en ella.
Y en esa claridad surge una paradoja. Cuanto menos intentas controlar, más estable te sientes. Cuanto menos peleas con lo que aparece, más espacio hay dentro de ti. No porque todo se resuelva, sino porque ya no necesitas resolverlo todo. Te das cuenta de que has vivido mucho tiempo empujando puertas que estaban abiertas. Creíste que el silencio era ausencia, cuando en realidad era un fondo constante que nunca habías escuchado. Creíste que la calma era debilidad, cuando en realidad era una forma profunda de atención. El conflicto interno se revela como una historia repetida. Un hábito. No una verdad. Y cuando lo ves así, pierde parte de su poder. No se va. Pero se vuelve más ligero. Menos sólido. Menos absoluto. Hay momentos en los que la mente vuelve a tomar fuerza. Quiere explicarlo todo. Quiere convertir esta experiencia en una idea más. Quiere decir, ahora entiendo, ahora sé. Pero algo dentro de ti sonríe en silencio. Porque no se trata de saber. Se trata de estar. Ese estar no es pasivo. Es vivo. Es una atención que no se tensa. Es una mirada que no juzga. Es un cuerpo que respira sin órdenes. Y en ese estado, empiezas a sentir una forma distinta de poder. No el poder de imponer, sino el poder de no resistir. El conflicto interno no se destruye. Se disuelve lentamente cuando deja de ser alimentado. Cada vez que eliges observar en lugar de atacar, algo se acomoda. Cada vez que aceptas una emoción sin nombrarla enemiga, algo se suaviza. No es un cambio espectacular. Es casi invisible. Pero es real. Como una piedra que deja de hundirse cuando el agua deja de empujarla. Y sin darte cuenta, comienzas a verte reflejado en este movimiento. Ya no como alguien que debe ganar una batalla, sino como alguien que aprende a habitarse. El ruido sigue ahí, pero ya no gobierna. La identidad se vuelve más amplia. La mente, más transparente. La conciencia, más cercana. Algo en ti empieza a entender, no con palabras, sino con sensación. Que el control no nace de la rigidez. Que la fuerza no nace de la lucha. Que el silencio no es huida, es encuentro. Lo que antes llamabas fortaleza empieza a mostrarse de otra manera. Ya no como un muro, sino como una tensión sostenida. Durante años confundiste estabilidad con dureza, claridad con control, presencia con vigilancia. Pero ahora, al mirar sin empujar, descubres que gran parte de esa fuerza era miedo disfrazado de disciplina. Habías construido una identidad alrededor de resistir. Resistir emociones, resistir dudas, resistir el silencio. Pensabas que si aflojabas un poco, todo se vendría abajo. Como si tu interior fuera un edificio sostenido por músculos invisibles. Y sin embargo, cuando dejas de apretar, nada colapsa. Algo se ordena. Lo que parecía debilidad empieza a revelar otra naturaleza. La sensibilidad ya no es una falla. Es una forma de percepción. Es la capacidad de notar lo que antes ignorabas por ir demasiado rápido. El temblor ya no es amenaza. Es señal de que algo vivo se está moviendo. Hay una inversión silenciosa que ocurre sin anuncios. Aquello que defendías con tanta fuerza, tu manera de pensar, tu manera de reaccionar, tu manera de ser, se vuelve más ligero cuando no necesitas sostenerlo. Como si la identidad dejara de ser una armadura y comenzara a ser una piel. Empiezas a notar cuántas decisiones tomabas desde la rigidez. No por claridad, sino por costumbre. No por presencia, sino por temor a detenerte. Y al ver esto, no surge culpa. Surge comprensión. La mente hizo lo que pudo con lo que sabía. Antes creías que el silencio era peligroso porque no te decía quién eras. Ahora descubres que justamente ahí reside su valor. En no definirte. En no encerrarte en una forma fija. El silencio no te da una respuesta. Te da espacio.
Y ese espacio comienza a sentirse como un hogar nuevo. No porque sea cómodo, sino porque es verdadero. No exige máscaras. No pide explicaciones. Solo permite estar. Aparece entonces una sensación extraña: cuanto menos te defiendes, más entero te sientes. Cuanto menos intentas controlar lo que ocurre dentro, más claro se vuelve lo que ocurre fuera. No porque el mundo cambie, sino porque tu mirada cambia. La mente sigue produciendo pensamientos. Las emociones siguen apareciendo. Pero ya no se sienten como órdenes. Se sienten como movimientos. Como nubes cruzando un cielo que no necesita empujarlas. Hay un punto en el que la pregunta cambia de forma. Ya no es cómo me protejo, sino qué sucede si confío en este espacio. No una confianza ciega, sino una confianza silenciosa. Una que no necesita pruebas. Una que se construye con cada respiración observada. Y en esa confianza ocurre algo sutil. El esfuerzo se vuelve innecesario. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no hay prisa por resolverlo. La vida interna deja de ser un problema y comienza a ser un proceso. Te das cuenta de que gran parte de tu lucha era contra imágenes de ti mismo. Contra lo que creías que debías ser. Contra lo que otros esperaban. Contra una versión rígida que no podía respirar. Y al soltar esa imagen, no te pierdes. Te amplías. El control deja de ser un acto de fuerza y se convierte en una forma de escucha. La presencia deja de ser una técnica y se vuelve una relación. La conciencia ya no es una meta, sino un estado que aparece cuando no interfieres. Hay un instante profundo en el que comprendes algo sin palabras. Que la mente no necesita ser dominada, sino atravesada. Que la emoción no necesita ser reprimida, sino sentida. Que la soledad no es ausencia, sino contacto directo contigo. Ese instante no dura para siempre. Pero deja una huella. Como una luz suave que no se apaga del todo. Y cuando el ruido vuelve, porque siempre vuelve, ya no llega igual. Llega a un lugar que ha aprendido a no cerrarse. La rigidez pierde su autoridad. La sensibilidad gana dignidad. El silencio deja de ser un vacío y se vuelve un lenguaje. No habla con frases. Habla con sensación. Con respiración. Con una calma que no depende de que todo esté bien. No hay una revelación espectacular. No hay un final heroico. Hay una comprensión que se instala lentamente, como el amanecer que no hace ruido. Y así, sin darte cuenta, te encuentras parado en otro punto del mismo camino. El mismo mundo. La misma mente. Pero una relación distinta con ambos. Ya no necesitas defenderte de lo que sientes. Ya no necesitas vencer lo que piensas. Empiezas a habitarlo. Algo se ha invertido dentro de ti. La fuerza ya no es dureza. La calma ya no es huida. El silencio ya no es vacío. No sabes explicarlo. Pero lo sientes. Hay un punto en el que ya no intentas entender lo que ocurre dentro. Simplemente permaneces. Como si algo hubiera dejado de buscar una salida y hubiera aprendido a quedarse. El movimiento interno se vuelve más lento, no porque lo fuerces, sino porque ya no hay urgencia. La mente sigue hablando, pero su voz pierde peso. No porque haya desaparecido, sino porque ya no es la única. Ahora existe otra presencia, más amplia, que no discute ni corrige. Solo observa. Y en esa observación, todo parece encontrar su lugar sin ser empujado. Empiezas a sentir el tiempo de otra manera. Los segundos no corren. Se despliegan. Cada respiración se vuelve una frontera suave entre lo que fue y lo que es. No hay prisa por llegar a ningún sitio. El instante basta. Antes querías respuestas. Ahora te das cuenta de que las respuestas siempre fueron un modo de huir del silencio. Querías conceptos para no sentir. Explicaciones para no quedarte quieto. Pero la quietud no te quita nada.
te devuelve. El cuerpo se convierte en un territorio nuevo. Ya no es una herramienta para hacer, sino un lugar para estar. Sientes el peso de tus pies, la expansión del pecho, la leve vibración de la sangre moviéndose. Todo eso ocurre sin esfuerzo. Y al notarlo, aparece una calma que no depende de ningún pensamiento. No hay victoria en este estado. No hay logro que puedas mostrar. Y justamente por eso es verdadero. No necesita aplauso ni testigos. Es una experiencia íntima, casi invisible. Un diálogo sin palabras entre tu atención y tu existencia. Te das cuenta de que el conflicto era una forma de ruido. Que la lucha era una costumbre. Y que la paz no es algo que se construye, sino algo que se descubre cuando dejas de fabricar tormentas. Las ideas comienzan a unirse sin mezclarse. El silencio no se opone al pensamiento. Lo rodea. La emoción no se opone a la calma. La atraviesa. Todo convive sin empujarse. Como si el interior hubiera aprendido a respirar por sí mismo. En este punto, la identidad se vuelve más liviana. Ya no necesitas decir quién eres. Ya no necesitas sostener una historia. Basta con sentirte presente. Y esa presencia no tiene forma, pero tiene profundidad. Hay momentos en los que el pasado intenta volver. Recuerdos, dudas, imágenes. Aparecen como ecos. Pero ya no te arrastran. Los ves pasar como hojas sobre el agua. No los persigues. No los rechazas. Y al no hacerlo, pierden su peso. El futuro también intenta entrar. Promesas, temores, escenarios. Pero se disuelven en el mismo espacio donde nacen. Porque ahora sabes que la vida ocurre aquí, no en lo que imaginas después. La conciencia se vuelve un campo abierto. No un punto fijo. No una voz que ordena. Es una sensación de amplitud. Como si el interior dejara de ser un cuarto cerrado y se transformara en un cielo sin bordes. No hay una frase que resuma esto. No hay una idea que lo contenga. Hay una experiencia que no necesita nombre. Una comprensión que no se explica. Solo se vive. Y en esa vivencia, algo se integra sin esfuerzo. La mente ya no es enemiga. El cuerpo ya no es un obstáculo. La emoción ya no es una amenaza. Todo se vuelve parte del mismo movimiento. No se trata de eliminar el ruido. Se trata de no pertenecerle. No se trata de buscar silencio. Se trata de reconocerlo cuando aparece. Hay una suavidad nueva en la manera de estar. No una debilidad, sino una firmeza distinta. Una firmeza que no empuja. Una estabilidad que no se defiende. Como una montaña que no discute con el viento. Y entonces ocurre algo que no planeaste. La calma deja de ser un estado momentáneo y se vuelve un fondo. No siempre visible, pero siempre disponible. No porque la mente esté en orden, sino porque tú ya no te pierdes en ella. El silencio se vuelve una presencia viva. No un vacío, sino un espacio que sostiene todo. Pensamientos, emociones, sensaciones. Todo aparece y desaparece dentro de él sin romperlo. No hay final en este punto. Hay una continuidad. Un modo distinto de caminar dentro de ti. Sin lucha. Sin huida. Sin necesidad de demostrar nada. Algo se ha acomodado sin que lo tocaras. No sabes cuándo ocurrió. Solo sabes que ahora, estás aquí. El silencio ya no es vacío. Ahora es tu refugio. Tu centro. Tu fuente de poder. Has pasado de huir de tu mente. A observarla. De luchar contra tus pensamientos. A permitirlos pasar como nubes. Y en ese espacio invisible. Nace algo nuevo. Claridad. Calma. Autoridad interior. Porque cuando no peleas con tu mente, dejas de desperdiciar energía. Y esa energía vuelve a ti convertida en
Presencia. El silencio no te hace débil. Te hace inquebrantable. No necesitas demostrar nada. No necesitas explicarte. No necesitas reaccionar. Tu respiración se vuelve tu ancla. Tu atención se vuelve tu espada. Tu quietud se vuelve tu territorio. Aquí descubres que el verdadero dominio no es controlar el mundo. Es habitarte a ti mismo. Cuando el ruido externo intenta arrastrarte, regresas al silencio. Cuando la ansiedad golpea, regresas al silencio. Cuando la duda aparece, regresas al silencio. Y cada vez que regresas, eres más fuerte, más estable, más consciente. Porque el silencio ya no es ausencia. Es tu base interior. Aquí termina la lucha. Aquí comienza la maestría. Ahora sabes algo que pocos descubren. El silencio no es huida. Es elección. Cada día tendrás dos caminos. El ruido. O la presencia. El impulso. O la conciencia. La reacción. O el dominio interior. Y no necesitas pelear con tu mente para ganar. Solo necesitas no identificarte con cada pensamiento. Déjalos pasar. Obsérvalos. Respira. Ahí nace tu verdadera fuerza. En la quietud activa. En la atención despierta. En el silencio consciente. Cuando el mundo grite, tú permanece en calma. Cuando la presión aumente, tú permanece firme. Cuando todo se mueva, tú permaneces centrado. Porque quien domina su mente sin violencia, domina su vida sin miedo. Hoy no te llevas una técnica. Te llevas una postura interior. No luches. No corras. No resistas. Observa. Respira. Permanece. Y desde ese espacio silencioso, tus decisiones serán más claras. Tus palabras más precisas. Tu energía más estable. El verdadero poder no hace ruido. El verdadero poder no presume. El verdadero poder descansa en el silencio. Y ahora lo sabes. El silencio no es el final del camino. Es el comienzo de tu autodominio.